Amén. Padre del Señor, pastores, seguimos con nuestras clases y ahora nos corresponde el turno de Levítico. Pido perdón por este tiempo en el que los dejé sin clases, pero nos vamos a ir rápidamente poniendo al día. No quiero tomar mucho tiempo, ¿cierto? Entendiendo y de verdad que los entiendo, que de repente es como medio latoso mirar estos videos o tener clases por Zoom. Créeme que a mí tampoco me gusta, pero vamos a tratar de hacer por lo mismo lo más dinámico posible este video, al igual que los otros, no tan extenso, y poder compartir con usted lo medular que me gustaría transmitirle acerca del libro de Levítico. Para hacer un, un pequeño resumen, estuvimos viendo el tema del Éxodo ya, hablamos acerca eh, de Dios recordando su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, el llamado de Moisés, el tema del diálogo de Dios con Moisés en su llamado, hablamos de las plagas, ¿cierto? Hablamos de la Pascua y la importancia que tiene no solo para Israel, sino que en este plan redentor que vemos a lo largo de la Biblia, vimos la ley y cómo es la disposición del pueblo en torno a la presencia de Dios. Vimos acerca del tabernáculo y cómo lo importante y destacable del tabernáculo que quisiera recordar es cómo a medida que nos acercamos a la presencia de Dios, nos acercamos a mayor santidad y mientras nos alejamos de la presencia de Dios, nos alejamos precisamente de esa santidad y nos acercamos a lo contaminado. Así estaba dispuesto el tabernáculo, el lugar santísimo, el lugar puro, después venía el lugar santo, el atrio, que todo eso era tierra santa, en las afueras del tabernáculo de reunión, donde estaban las carpas, donde estaba el pueblo, este era un lugar limpio, y ya fuera del pueblo, fuera del campamento, era un lugar contaminado, un lugar sucio. Entonces, eso nos deja una gran señal a nosotros. Mientras más cerca estamos de la presencia de Dios, la santidad es mayor. Es mayor en el sentido de que más va santificando nuestra vida y más necesitamos purificar también nuestras vidas. El tabernáculo nos muestra en sombras que apuntaban a Cristo, nos muestra la cruz en la disposición incluso eh, de los elementos del tabernáculo. Y, y, y bueno, hablamos un poquito del lugar santísimo, del arca y el propiciatorio. Amén. Dejando atrás estas llamativas historias, ¿cierto? Historias reales por lo demás. No debemos, los críticos liberales de la Biblia ponen en duda todas estas historias, la historia de la creación, la historia del diluvio, diciendo que son solamente simbólicos, que no son reales, que no son hechos que acontecieron, pero lo único que hace la crítica bíblica, la alta crítica y la teología liberal es tratar de decir que la Biblia es mentira y que estas historias que ahí aparecen y que los acontecimientos que ocurren, lo único que buscan es dejarnos un principio, un ejemplo, un valor simplemente simbólico, pero la verdad que no es así. Si queremos ser cristianos 100% bíblicos, debemos asumir y afirmar que lo que la Biblia aparece es real, no es un mito, ¿ya? Por mucho que hayan historias en el antiguo Medio Oriente que se parezcan a la historia del Génesis, esto no quita realidad a lo que la Biblia dice. Como le decía, dejamos atrás Génesis, un libro lleno de historias fascinantes, Éxodo con una liberación espectacular de Dios. No vemos en ningún otro libro de la Biblia, en ningún otro periodo de la Biblia, tanta manifestación del poder de Dios de una forma milagrosa, de una forma sobrenatural, con prodigios extraordinarios, como en el libro de Éxodo. No hay en otra parte de la Biblia tanto milagro y tanta prodigio, tanta maravilla como este libro, a no ser
en los tiempos de Jesús. Esa es la única otra parte donde nosotros encontramos los milagros aconteciendo de una forma espectacular, así como si fuera pan diario. Entonces, es un libro fascinante, Éxodo, ciertamente. Eh, y Éxodo, la gran parte de Éxodo desde la liberación en adelante está a las faldas y alrededor del monte Sinaí. Bueno, son 2 años los que pasó Israel en el Sinaí. Y Levítico también está en ese contexto, así que en cuanto a la historia de Israel, no hemos avanzado mucho. Llevamos simples 2 años. Y cuando nos adentramos en Levítico, seguimos ahí. Levítico no es de los libros más populares de la Biblia, si bien es cierto. La gente no le gusta leer mucho Levítico. Para la gente es tedioso leer Levítico porque Levítico es un cuerpo legal. Están todas las leyes. Nosotros encontramos una serie de leyes, leyes que por lo demás nos parecieran bastante extrañas, leyes que nos parecieran bastante fuera de nuestro contexto, que no le encontramos sentido incluso, pero eso es Levítico, es un cuerpo de leyes y de muchas leyes. Entonces, eso es lo que nosotros nos encontramos ahora con Levítico, un cuerpo de leyes, ¿ya? Como bien le decía, la mayoría de la gente no tiene su texto preferido aquí en el libro de Levítico. La gente va a decir que su texto preferido, no sé, el Salmo 23, el Salmo 91. Si usted le pide a la gente que le dé un texto de memoria, le va a decir Juan 3:16, Romanos 6:23, no sé, los más, eh, los mejores lectores de la Biblia le dirán que su texto favorito es, no sé, Primera de Corintios capítulo 13, algún texto de Apocalipsis, qué historia favorita le gusta, hablará acerca del Génesis, de Josué incluso. Pero generalmente la gente no le va a decir, mi historia favorita acontece en el libro de Levítico, porque no es un libro muy conocido, la verdad. Es un libro que la gente generalmente pasa por alto, lo que es grave. Es grave porque primero, si está puesto en la Biblia, tiene algún contenido y alguna aplicación personal para nuestras vidas y revela una realidad acerca de Dios, acerca de Cristo. Por lo tanto, no podemos saltar y pasar por alto libros como este. Por lo demás, si pasamos por alto el libro de Levíticos, hay muchas cosas que no vamos a entender en relación a la obra de Cristo. No entenderíamos por qué Juan, cuando ve a Jesucristo venir a las aguas bautismales, dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A qué Cordero se está refiriendo? ¿Qué pecado tiene que quitar? ¿Qué tiene que ver todo esto? ¿Por qué Jesús es crucificado, no sé, a las afueras de... No, nada de esto vamos a entender, ¿ya? No vamos a entender por qué el mismo Dios abandona a su Hijo ahí clavado en la cruz, porque eso es lo que aconteció cuando Cristo dijo, Elí, Elí, lama sabachthani, no estaba simplemente diciendo una figura literaria ahí de un ejemplo o algo simplemente que no estaba ocurriendo. Las palabras de Jesús en la cruz fueron 100% reales. Jesús estando clavado en la cruz, no solo sintió el abandono, sino que fue abandonado por su Padre, estando en la cruz del Calvario. Pero si nosotros no entendemos el contexto, no entendemos a Levítico, muy difícilmente vamos a entender por qué Dios hizo eso. ¿Por qué Dios abandonó a su propio hijo? ¿Por qué Dios le dio la espalda? Eso fue lo que pasó. Dios le dio la espalda a su hijo. La Biblia registra lo que se trata de la bendición sacerdotal, ¿cierto? Que el Señor te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Y qué hermoso es esta bendición sacerdotal, porque cuando dice Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, lo que está diciendo es que Dios te esté mirando, que tú puedas estar en paz con Dios. Pero lo que nosotros vemos en la cruz del Calvario es totalmente lo opuesto. Es que en ese momento el Logos, el Hijo de Dios, encarnado,
Jesús 100% Dios y 100% hombre, porque esas cosas no se separan, ¿ya? Jesús 100% Dios y 100% hombre fue abandonado en la cruz. Dios le dio la espalda en la cruz. El Padre le dio la espalda en la cruz. Eso quiere decir que en ese momento había enemistad. Qué tremendo esto. Eh, por lo tanto, necesitamos entender el libro de Levíticos para saber una pregunta fundamental. ¿Quién es Dios y qué carácter tiene? Si nosotros pudiéramos definir el libro de Levítico en una sola palabra, esa palabra sería santidad. El libro de Levítico evoca santidad. En el libro de Levítico encontramos una serie de leyes en relación precisamente a los levitas. Levitas que nosotros ya aprendimos estaban destinados al trabajo sacerdotal, al trabajo en el templo. Paréntesis. No podemos afirmar ni podemos decir que en nuestros tiempos hay levitas. Eso es incorrecto. Nosotros debemos acordarnos siempre que el Antiguo Testamento son figuras, son sombras, apuntando hacia el nuevo pacto, apuntando hacia Jesucristo. Por lo tanto, cualquier replicación, cualquier imitación, o si vamos al pasado a traer cosas al presente, estamos volviendo a las sombras, estamos volviendo a la oscuridad, cuando la mayor revelación de Dios para el hombre, es decir, Jesucristo, su Hijo, ya vino a la tierra. Por lo tanto, quienes hoy día sirven en los grupos de alabanza de las iglesias no son levitas, no son levitas, primero porque no están, no son de las tribus de Leví, eso es lo primero, no son de las tribus de Leví. En segundo lugar, porque no somos judíos, no somos israelitas, somos cristianos, ¿ya? No somos israelitas, por lo tanto, levitas no somos. En tercer lugar, debido a que no se está trabajando de esa manera tampoco, ¿ya? Los músicos fueron recién instaurados ahí por los años de David, por lo tanto, falta mucho para eso. Entonces no hay un sentido de usar una terminología que no tiene que ver con nuestro contexto. ¿Qué es lo que somos hoy? Hoy somos ministros. Todos somos ministros. Todos los que realizamos de cierta forma alguna tarea, somos ministros. Y tampoco es un título para alzar el pecho, porque ministro literalmente significa servidor. Así que si usted ve por ahí a uno de esos que solo les gusta tocar nomás y no son capaces de levantar una silla para ayudar, ellos tampoco son ministros, sino que son simples músicos que quieren hacer su show. Eh, pero lo cierto es que somos ministros del Señor. Esto quiere decir servidores, siervos del Señor. Esa es nuestra posición. Por lo tanto, eh, no somos levitas y quienes ministran por medio de la música no son levitas, son ministros del Señor que sirven a Dios a través de la alabanza y la adoración, que por lo demás es un servicio honroso, al igual que todos los demás servicios de la iglesia, y que como buen servicio de la iglesia debe tener un estándar, que este estándar es el estándar de que se le está sirviendo al Señor. Y precisamente, hablando de eso, el Levítico nos ayuda a entender cuál es ese estándar. ¿Ya? Eh, Le decía que el libro de Levítico habla acerca de las leyes levitas, de los levitas, cómo debían comportarse, cómo debían vestir, qué cosas debían hacer, cada cuánto tiempo podían y cómo debía ser su servicio al Señor. ¿Ya? De eso trata. Hay un montón de leyes, además de las leyes levíticas, que están registradas aquí en el libro de Levítico. Un montón de leyes relacionadas con, qué hacer en casos de inmoralidad, con respecto a las mujeres cuando están embarazadas, a cuando les llega su periodo. Toda esa clase de leyes están contenidas. Lo que nosotros nos damos cuenta en el libro de Levítico que Dios está preocupado de cada uno de los detalles del ser humano, ya que no deja, Dios no deja nada al azar,
ni que algo ocurra por ocurrir, sino que Dios tiene una preocupación seria por cada una de las cosas que acontecen en la vida del ser humano. Ya el libro de Levítico nos habla de cómo acercar, como dice el punto ahí, es santidad a Jehová el tema principal. Y la pregunta que responde el libro de Levítico es cómo acercarse a Dios sin morir en el intento. ¿Ya? Y esto es impresionante, esto es maravilloso de entender porque lo que nosotros debemos entender es que, y lo que nos revela el libro de Levítico es que Dios es santo. Nosotros ya nos venimos, ya nos hemos venido dando cuenta que quienes han tenido un encuentro con Dios, casi todos ellos han tenido una posición de temor. Moisés, Abraham, Jacob, todos han temido ante la presencia del Señor, porque Dios no es cualquier cosa. Cuando Dios se da a conocer a Moisés y en esa zarza ardiente, lo primero que Dios le dice a Moisés antes de cualquier otra cosa, antes de dotarlo para la misión, antes de cualquier otra cosa, le dice a Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar en el que estás es un lugar santo, es santo. Cuando Dios está con Moisés conversando en el Sinaí, ocurre un acontecimiento en particular. Y es que antes de que Dios entregara la ley al pueblo, no sé si se acuerda, que estuvimos hablando de que Dios mismo le dijo a Moisés que le dijera al pueblo que durante 3 días ellos debían santificarse, no debían tener relaciones sexuales y no debían acercarse más allá de los límites que se había puesto ahí en el Sinaí, porque el que traspasara esos límites debía ser muerto, debía ser lapidado, debía ser atravesado por una flecha, eso es lo que Dios había dicho. Debían estar en una condición y en una situación de santificación porque Dios iba a hablar con su pueblo. Entonces, debían estar en esta manera. Y hay en particular un texto en ese capítulo 19 del libro de Éxodo, en donde Dios está hablándole a Moisés de que todos se santifiquen y que los sacerdotes, esa parte es importante, que los sacerdotes que se acerquen a Dios deben acercarse con una conciencia de que Dios es un Dios santo. Deben tenerlo como alguien santo, no como cualquier cosa, como alguien distinto, como alguien diferente, como alguien apartado. Eso es lo que dice. Y así es como se comienza a desarrollar el, el libro de, de Levítico. ¿Ya? Y desde el capítulo 1 en adelante nos empieza a hablar acerca de los holocaustos, nos habla acerca de la ofrenda, de los distintos tipos de ofrendas que hay, nos habla acerca eh, en el capítulo 8 ya, después de hablar acerca de la ofrenda y de los sacrificios, nos habla acerca de la consagración de Moisés, perdón, de Aarón y su hijo, nos habla acerca de esa ropa en especial, de que fueron ungidos, que había que poner sangre en su mano derecha, en su oreja derecha, en su pie derecho, que esto manifestaba que lo que oían eran las palabras del Señor, que la mano, cierto, que estaba marcada, ya con esta sangre, ese pulgar derecho que estaba marcado con su sangre, hablaba acerca de el hacer. Eso significa la marca en la mano, el hacer, de que su hacer estuviera direccionado por Dios, y la marca en el pie con sangre habla de que el caminar debe ser guiado por Dios en una actitud de santidad. Fueron vestidos con sus ropas sacerdotales, usted lo puede estudiar ahí en el capítulo 8, en el capítulo 9, cómo ellos están preparados. Eh, y es más, no es cualquier forma la que están preparados una vez que Dios em, em, unge, perdón, no olvidé la palabra, unge a Aarón y a sus hijos para el trabajo sacerdotal. Estos no simplemente tienen que, después de la unción, entrar a la carpa y comenzar a trabajar, no. Ellos debieron pasar, después de que Dios los ungió para el trabajo, después de que ellos fueron eh,
consagrados para el sacerdocio debieron pasar 7 días ininterrumpidos a la puerta del templo. No podían moverse de ahí porque si no, Dios les dijo que iban a morir. Entonces, ellos debían estar ahí. Por lo tanto, Aarón y sus hijos ya tenían la conciencia de esta reverencia, y no solo reverencia, sino que de este temor que se le debía tener, no solo por esta consagración, sino por todo el tiempo que ellos habían visto la gloria de Dios, como Dios había hablado a Moisés y todas estas cosas. Por lo tanto, ellos ya tienen toda esta información. Y una vez consagrados, habiendo pasado los 7 días en que ellos estuvieron en esta consagración a la puerta del templo, ocurre un incidente terrible, que es lo que nosotros encontramos y que me gustaría poder compartir eh, en el capítulo 10, que es la única historia de este tipo, de historias así como historias de acción, si lo pudiéramos llamar así, que ocurre en el libro de Levítico. Y es la historia conocida como el pecado de Nadab y Abiú. Y recordemos el contexto. Hace 7 días atrás, ellos habían sido consagrados y ungidos para el santo ministerio del sacerdocio. Habían pasado 7 días a la puerta del templo y estaban listos para servir. Y eso es lo que comenzaron a hacer. Después de estas cosas, entonces dice el texto en capítulo 10 de Levítico, versículo 1 en adelante. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, es decir, comenzaron con el trabajo, y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Y Moisés, y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijo de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces dijo Moisés a Aarón y a Eleazar e Itamar, sus hijos: no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestro vestido en señal de duelo para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Ni saldréis a la puerta del tabernáculo, ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Una historia, sin lugar a dudas, tremendamente fuerte. Lo que está ocurriendo es que pasaron 7 días después de la unción, el aceite aún estaba en las cabezas de Aarón y sus hijos, y Nadab y Abiú, dos hijos de Aarón, tomaron incienso, y lo que hicieron, yo no creo que lo hayan hecho desde una mala intención. Esa es la verdad. No lo hicieron con una mala intención. No había algo malo en su corazón. Y esto deja una gran incógnita a nuestras vidas, porque nosotros generalmente le decimos a la hermandad: hágalo de corazón, porque el Señor mira el corazón. Pero hay un gran error en esa frase. Si bien es cierto, no debemos hacer todas las cosas de corazón a Dios, estas cosas que hagamos de corazón deben ser de acuerdo a los parámetros de lo que Dios nos pide. Lo primero que nos está diciendo es que ellos pusieron en sus incensarios incienso, y que ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca le mandó. Lo primero que nos está diciendo, que él jamás, jamás en nuestro culto, en nuestro servicio, debemos sin innovar, hacer alguna novedad de lo que Dios no nos mandó. Ese es el gran peligro de la iglesia moderna, que tiene muchas novedades, pero muchas de esas novedades el Señor no las ha mandado. Y porque Dios es misericordioso simplemente, es que no ha consumido físicamente al menos la vida de esos hombres.
Pero lo cierto es que Dios no se agrada de cuando nosotros le ofrecemos cosas que Él no nos ha mandado que le ofrezcamos. Recordemos, el tema de Levítico es cómo acercarse a Dios sin morir en el intento. Y nos quedamos cortos con esa expresión. Es cómo acercarse a un Dios santo siendo nosotros pecadores sin morir en el intento. Esa es la realidad. ¿Cómo nos acercamos a un Dios que es santo? Y Dios, sabiendo esto, sabiendo que Él es un Dios santo y que si nosotros pecadores nos acercamos de cualquier manera ante Él, vamos a morir, entonces Dios nos pone los límites para que su pueblo le pueda adorar de una manera que a Él le agrade y de una manera que no sea algo malo para nosotros. De manera como dice el texto de Éxodo, ahí en el capítulo 19, ¿cierto? Diles que se santifiquen, porque no sea que yo irrumpa contra ellos. Eso es lo que Dios está haciendo en Levítico, mostrándonos cuáles son sus límites para que de esta manera su santidad, su justicia no irrumpa contra nosotros, sino que en su misericordia Él nos muestra el camino de cómo a Él le agradan las cosas y es a través de esa manera que nosotros podemos presentarnos delante de Dios. Dice que después de que Nadab y Abiú ofrecieron fuego extraño, salió fuego de delante de Jehová, los quemó y murieron en ese mismo instante. Eh, no, el texto no nos dice que Aarón reclamó, pero sí lo podemos sobreentender, porque dice, entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré. ¿Cuándo habló esto? En Éxodo 19, los que se acerquen a mí deben tratarme como alguien santo, no sea que yo irrumpa contra ellos, lo que recién acabamos de decir. Esto es lo que habló Jehová diciendo, los que a mí se acercan me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y la última frase dice, y Aarón cayó. En otras versiones dice, y Aarón guardó silencio. Qué tremenda. Entonces, imaginémonos un padre que Dios le acaba de quitar en su justicia a sus dos hijos que innovaron en el servicio al Señor, hicieron algo que Dios no les mandó que hicieran. Entonces Aarón va donde Moisés y le dice, Moisés, habla con Dios, mira lo que pasó. Mis hijos estaban sirviendo, mis hijos estaban ahí ministrando y vino Dios y los consumió. Moisés, por favor, haz algo, Moisés. Y lo único que Moisés le dijo, pucha, Aarón, esto es lo que Dios habló. Esto no es otra cosa que lo que que el Señor habló. En otra versión dice, esto es lo que el Señor nos dijo antes. Como santo seré tratado por lo que acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Después de esta respuesta de Moisés, Aarón simplemente guardó silencio y entendió que el pecado de sus hijos había sido castigado. Es más, fue a tal punto esto de que Aarón y sus hijos no debían manifestar de que ellos pensaban siquiera de que lo que Dios había hecho era injusto. ¿Por qué? Porque Dios no les permitió de que hicieran duelo, no les permitió que rasgaran sus vestidos en señal de indignación. Eso significa rasgar los vestidos, señal de indignación, de desapruebo. En este sentido sería eso, sino que más bien siguieran haciendo el trabajo en el tabernáculo como si nunca hubiese pasado nada, como si nunca hubiese pasado nada. Entonces, eh, eso fue precisamente lo que hicieron. ¿Qué nos enseña esta historia? Nos enseña precisamente que al acercarnos a Dios debemos tratarlo como lo que Él es, santo, santo, santo. Y de que no debemos en nuestros días presentar fuego extraño. No debemos alabar al Señor de una forma que Dios nunca dijo que lo alabáramos. No debemos presentar ofrenda al Señor que nunca dijo que le presentáramos. No debemos hacer en el culto público cosas que Dios nunca dijo que hiciéramos, sino que el parámetro para nosotros adorar a Dios debe ser de acuerdo a su palabra. Debemos cantar canciones bíblicas reverentes al Señor. En el culto público debe haber oración, en el culto público debe haber eh, ministración de la palabra.
En el culto público debe haber administración de los sacramentos cuando corresponda. Esto es Santa Cena, bautismo, eso debe haber en el culto público. Pero todo lo demás que pueda haber es novedad. Y Dios no le interesa que seamos innovadores. A Dios le interesa que le alabemos como lo que Él es, un Dios santo. Y que, los que nos acerquemos a Él, nos acerquemos considerando de que Él es un Dios santo. Muy bien, después de esta terrible historia, viajamos al capítulo 16 del libro de Levítico, después de un montón de leyes, y encontramos otra historia que es fascinante. Otra historia que es fascinante, que es la historia, o sea, más que la historia, sino que en este contexto de Dios mostrando qué fiestas debían celebrarle. Había una fiesta en particular que es el día de la expiación, el día de la expiación, o en hebreo el Yom Kippur. Y quiero leer un poquito, Levítico 16, versículo 12 en adelante. Dijo el Señor a Moisés: di a tu hermano Aarón que no en todo tiempo entre al lugar santo detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, no sea que muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Aarón podrá entrar en el lugar santo con esto: un novillo para ofrenda por el pecado y un carnero para el holocausto. Y ahí comienza a dar eh, una serie de indicaciones. Pero lo que parte diciéndonos es que la labor sacerdotal no se hacía siempre, sino que esta fiesta en particular, la fiesta del día de la expiación, era la fiesta de Israel, en el cual Dios ese día perdonaba los pecados cometidos por el pueblo hasta ese momento, en donde dos machos cabríos eran presentados. Y en esta fiesta del día de la expiación vemos la obra de Cristo realizada. Si hay una fiesta en el Antiguo Testamento, bueno, hay dos que nos muestran la obra de Cristo. Una es la Pascua, ¿cierto? La liberación de su pueblo. Y la otra es el día de la expiación, que esta es aún más clara en mostrarnos cuál iba a ser la obra de Cristo. Esta fiesta se celebraba una vez al año, tan solo una vez al año, donde el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo a pedir perdón por los pecados del pueblo y también a consultar a Dios por cuál era su voluntad para el pueblo. La fiesta era, bueno, no sencilla. Dos machos cabríos se presentaban para el sacrificio. Uno era después de que las manos del sacerdote eran puestas sobre la cabeza de aquel macho cabrío, uno era sacrificado. Pero antes de eso, uno de esos machos cabríos era enviado al desierto. Después de que el sumo sacerdote ponía la mano en la cabeza de ese macho cabrío, era enviado al desierto, a morir en el desierto. ¿Qué simbolizaba? Esta mano puesta en la cabeza era como que ese macho cabrío era el sustituto, o los pecados del pueblo se transferían al macho cabrío a través de esta acción de colocar la mano sobre la cabeza. Y así el macho cabrío, cuando se alejaba al desierto y se perdía y luego moría, significaba de que estos pecados habían sido llevados lejos para ya nunca volver y para que nunca más volvieran a ser considerados. Y el otro macho cabrío que quedaba ahí, de la misma manera, la mano en la cabeza del macho cabrío, y luego de ser degollado, la sangre de este cordero entraba hasta el propiciatorio que era la tapa del arca, de lo que simbolizaba la presencia de Dios, arca en la que estaba contenida la ley del Señor, ley que nos juzga con justo juicio, pero esa ley era cubierta por el propiciatorio y la sangre del cordero se derramaba sobre el propiciatorio. Esa tapa de oro, ¿cierto? En donde dos ángeles estaban mirando, estaban siendo testigos de aquel momento tan especial en donde Dios perdonaba los pecados del pueblo. Esto sin lugar a dudas nos muestra la obra de Jesucristo.
aquel cordero inocente que llevó los pecados al desierto, ¿cierto? Para que nunca más se nos volvieran a contar ni tomar en cuenta esos pecados, y que siendo inocente, no teniendo culpa de ninguno de ellos, fue llevado hasta la cruz del Calvario, fue clavado en la cruz, atravesado con una lanza y abandonado, dado la espalda de su propio Padre, a causa de que este Cordero, este Cristo, cargó los pecados de la humanidad. En ese momento en la cruz, Jesús, siendo perfecto y no teniendo ningún pecado propio, cargó con los pecados de la humanidad, lo que hizo que el Padre le abandonara. Pero de esta manera, el juicio de Dios, la ira, la justa ira de Dios, fue satisfecha. El Padre castigó el pecado de nosotros sobre su Hijo. Y de esta manera nosotros recibimos la justicia de nuestro Señor. ¿En qué sentido? En el sentido que fuimos hechos justos y Él fue hecho culpable. El Yom Kippur, el día de la expiación, nos muestra la obra de Cristo. Y así como una vez al año solamente debía entrar el sumo sacerdote a presentar esta ofrenda, una vez y para siempre, el gran sumo sacerdote Jesucristo se presentó a sí mismo como la ofrenda perfecta delante de Dios. Y esta ofrenda satisfizo los pecados, satisfizo el juicio del Señor, la ira del Señor de una vez y para siempre, nuestros pecados presentes, pasados y futuros en la cruz del Calvario fueron perdonados. Y como dice el libro de Hebreo, porque nunca la sangre de ningún macho cabrío, de ningún toro ni de ningún animal perdonó los pecados, sino que Cristo, entrando una vez y para siempre, hizo propiciación por nuestros pecados. Si hay algo que le quiero invitar, más allá de este estudio, más allá de la tarea que tengan que hacer, es que pueda dar lectura al libro de Levítico y que pueda entender la santidad del Señor en toda su magnitud, en la medida que nuestra mente lo logra entender, y que pueda entender la misericordia de este mismo Dios Santo para perdonar a tan indignos pecadores. Que Dios le bendiga.